Hola, imagino que todos conocéis o habéis oído hablar alguna vez de los repositorios de versiones. Son aplicaciones que se utilizan sobre todo cuando se hace desarrollo distribuido, es decir, cuando hay varios desarrolladores trabajando, cada uno trabaja en un lugar distinto y necesitan un sitio común donde ir subiendo el código fuente o las aplicaciones ejecutables y que se mantenga actualizado de tal forma que todo el mundo pueda tener acceso en cualquier momento a la última versión del proyecto. Y adicionalmente, tienen que tener controlado en caso de que alguien cometa un error o una funcionalidad, una determinada funcionalidad deje de funcionar, poder tener acceso a versiones anteriores, ¿vale? Para de esa forma recuperar la versión de proyecto que funcionaba. Con esto se consigue que aunque haya varias personas trabajando sobre el mismo proyecto y alguna de ellas por error o por alguna o pues simplemente por un descuido, cualquier causa, un fichero mal testado, lo que sea, que si una determinada funcionalidad se destruya, se pueda recuperar una versión anterior. Es decir, son aplicaciones muy útiles para este tipo de contextos. Pero también, si por ejemplo tenéis documentos, pues yo que sé, el típico documento de Word de un proyecto o de una práctica o de lo que sea, que queréis mantener y tener acceso a ella en cualquier momento, este tipo de aplicaciones son muy útiles porque vosotros podéis subir la práctica en todo momento y aunque el fichero se guarde siempre con el mismo nombre, vosotros siempre vais a tener trazabilidad hacia atrás del estado de ese documento. Es decir, que conforme lo vayáis modificando, no es necesario ni siquiera que lo subáis de edición, ¿vale? En el repositorio siempre vais a tener todos los pasos que hayáis ido subiendo. Bueno, eh, la estructura que siguen este tipo de aplicaciones son siempre las mismas. Es una estructura cliente, una arquitectura, perdón, cliente-servidor, ¿vale? El servidor suele ser el que tiene el repositorio de versiones y el cliente, que es el PC de, pues vuestro PC o el PC del desarrollador, tiene una aplicación cliente que es la que se conecta a la aplicación servidora del repositorio para intercambiar información. En general, las opciones típicas suelen ser checkout para descargar versiones del servidor, commit para subir versiones al servidor, ¿vale? Para decir, esta es mi última versión de documento y la subo al servidor para que todo el mundo la tenga disponible, eso sería un commit. Update, que es cuando os conectáis al servidor para descargar posibles actualizaciones, ¿vale? Y check for modification, que bueno, sería simplemente comprobar que la versión que tenéis no ha sufrido cambios, es decir, que no ha habido nadie que haya subido una versión posterior a la que vosotros tenéis, ¿vale? Em, Esto de que sea una estructura cliente-servidor implica que hay que tener un servidor en alguna parte, es decir, que alguien tiene que tener una máquina física que dé soporte, que tenga espacio en disco duro, que tenga una dirección IP fija y una serie de cosas, además de los niveles de seguridad, etcétera, ¿vale? Así que bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un servidor en casa o de tener una máquina accesible para este tipo de cosas. Lo que sí podemos hacer es recurrir a gente que nos da este servicio. En muchas ocasiones, porque se destinan este tipo de recursos a proyectos open source, es decir, a proyectos en los que nosotros vamos a poder tener nuestro repositorio, pero todo el mundo va a tener acceso a él, al menos en modo lectura. Y otro perfil de gente que nos da este servicio y que generalmente lo da buscando profesionales, es decir, es un servicio de pago. Lo que ocurre que suelen tener opciones gratuitas pues para gente que está empezando y que todavía no le da un uso demasiado profesional, ¿vale? Con el fin de que lo vayan conociendo. Por poneros algunos ejemplos de aplicaciones que yo creo que hoy día son las más conocidas, actualmente quizá la más conocida sea Git. Históricamente, yo creo que la más utilizada era Subversion y en otro contexto de proyecto Visual Source Safe. Visual Source Safe es de pago, es de Microsoft y bueno, se utiliza en el entorno de desarrollo de Microsoft pues porque viene con el entorno de desarrollo, pero si no recuerdo mal tiene un coste por licencia. Subversion y Git son gratuitas. Y históricamente Subversion yo creo que ha sido la más utilizada, pero últimamente Git está teniendo bastantes, bueno, yo creo que muchísima más gente habla de Git que de Subversion en la actualidad.
Como ejemplos de hosting gratuitos tenéis infinidad. Los más conocidos ahora mismo quizás sean GitHub, Bitbucket, Unfundle y Google Code. GitHub y Google Code funcionan bajo el contexto de código open source, es decir, que podéis crearos un repositorio, podéis subir cosas, pero todo el mundo tiene acceso a ellas. Es decir, todo el mundo puede bajarse ese código. Es decir, que si queréis un proyecto privado, pues no es quizá el sitio más conveniente, ¿no? Bitbucket y Unfundle son contextos más destinados a aplicaciones profesionales, pero cada uno de ellos, por su lado, tienen una oferta, por decirlo de alguna forma, en la que podéis daros de alta y, por ejemplo, Bitbucket os permite, me parece que hasta 5 desarrolladores, si no recuerdo mal, hasta 5 desarrolladores compartir un repositorio, tendrá una limitación en número de megas y demás, pero hasta 5 desarrolladores, perdón. Y un Fundle, bajo el mismo contexto, os permite un entorno de trabajo de hasta 2 desarrolladores. Es decir, un Fundle estaría más limitado que Bitbucket, pero bueno, para determinadas cosas es más que suficiente. Por ejemplo, para prácticas en las que sois dos o para tener tú tu propio repositorio, es decir, al que solo vas a acceder tú, no necesitas a nadie más, pues es más que suficiente. Además de, si te creas una cuenta, te dejan hacer un repositorio con estas limitaciones, es decir, para 2 personas, y dentro de ese hosting, digamos, para 2 personas, te dejan hacer hasta 5 repositorios, ¿vale? Pero a esos 5 repositorios tienen acceso las 2 personas. Pues nada, en el siguiente vídeo os contaré cómo hacer un repositorio en un Fundle y cómo utilizar Subversion y Tortoise SVN para conectaros a él, subir versiones, bajar versiones, hacer update, etc. Esto era simplemente una introducción para que supieseis, o bueno, para al menos resumir qué hay en el mercado o qué es lo más conocido ahora mismo en el mercado. Espero que os haya sido de utilidad y si queréis más información, en el siguiente vídeo os explico cómo hacerlo con un Fundle. Gracias, hasta luego.